Top 10 Las damas del Holocausto. ¿Cómo sobrevivir a los líderes nazis? Sin duda, el Holocausto judío es uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. A menudo, cuando hablamos de este evento, nuestra atención se centra en los líderes nazis que diseñaron y ejecutaron este genocidio. Sin embargo, en este tema se explorará un aspecto poco conocido del régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial, el papel que desempeñaron las mujeres en el Holocausto. Este video se enfoca en un top 10 de las damas del Holocausto, un grupo de mujeres que estuvieron estrechamente relacionadas con el régimen nazi y que, en muchos casos, se beneficiaron de la riqueza y el poder de sus maridos. Pero ¿cómo fueron estas mujeres influenciadas por la propaganda y la ideología del partido nazi? ¿Fueron meras espectadoras o jugaron algún papel en los eventos que tuvieron lugar durante aquellos años oscuros? Es importante examinar el papel de estas mujeres para tener una comprensión más completa del Holocausto y su impacto en la sociedad. ¿Podemos absolver a las mujeres de cualquier responsabilidad por los hechos ocurridos durante la cuestión judía? ¿Deberían haber sido castigadas de la misma manera que los líderes nazis? Estas son preguntas difíciles que requieren una exploración cuidadosa. A través del análisis del top 10 de las damas del Holocausto, se busca arrojar luz sobre las vidas de estas mujeres y su papel en la tragedia que se desarrolló en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental comprender la complejidad de la naturaleza humana y cómo, incluso en los momentos más oscuros de la historia, hay historias que aún necesitan ser contadas. En definitiva, este tema presenta una mirada profunda y crítica a las mujeres que se encontraban en el círculo cercano de los líderes nazis. Al examinar su papel en el Holocausto, podemos comprender mejor cómo el fanatismo y la ideología extremista pueden llevar a la humanidad a cometer actos atroces. Al mismo tiempo, se busca mantener viva la memoria de las víctimas del Holocausto y promover la reflexión sobre el impacto duradero que estos eventos han tenido en nuestro mundo. En este video, nos sumergiremos en la historia y examinaremos los hechos para tratar de arrojar luz sobre este tema complejo. Así que relájate, ponte cómodo y únete a nosotros en este viaje a través del tiempo para entender mejor uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Comencemos. Gerda Bormann, esposa del secretario privado de Adolf Hitler, no solo se casó con el despreciable Martin Bormann, un hombre famoso por su brutalidad, rudeza y virulento antisemitismo, sino que también le dio 10 hijos que cargaron con ese nefasto apellido por muchos años más. Gerda era una mujer que cumplía con el estereotipo alemán de la época, con cabellos rubios trenzados, aspecto natural sin cosméticos y siempre vestida con el traje tradicional bávaro. A diferencia de otras esposas y amantes de líderes nazis, la atractiva rubia no figuró en la escena pública y se limitaba a asistir por obligación a los eventos nazis, pero siempre pareciendo una estrella en el uniforme de su marido más que como una orgullosa esposa. Gerda aguantaba en silencio los atropellos de su esposo, un hombre abusivo y de carácter indomable, tanto entre sus pares como en casa. Si el hogar no lucía perfecto, sufría un reclamo. Si incurría en un mínimo error, era castigada. Aquella mujer que hallaba sin defenderse, creyendo comprender en la ideología nazi y su rol en ella, que no era otro que obedecer incondicionalmente a su esposo, incluso aceptando su amante Manja Behrens, a la que invitó además a convivir en poligamia. Al respecto, le dijo a su marido: "Un año ella tiene un hijo y el año siguiente yo lo tengo, para que siempre tengas una esposa que se mueva. Pondremos a todos los niños juntos en una casa junto a un lago". Después de la muerte de su esposo en 1945 y que los aliados se acercaran a Berlín, Gerda partió con sus hijos hacia la provincia italiana del Tirol del Sur, donde moriría un año más tarde de cáncer de ovarios. Tenía solo 36 años. Magda Goebbels, esposa del jefe de propaganda nazi, sin duda fue una de las mujeres nazis más fanáticas. Más que admirar a Adolf Hitler, parecía amarlo más que a su propio esposo, Joseph Goebbels. Magda Goebbels tuvo una vida parecida a la de otras princesas del partido. Conoció al que sería su marido y se casó con él, pero lo que hizo que quedara para siempre en los anales de la historia fue su trágico final. Antes de estos desdichados sucesos, Magda Goebbels era una mujer que lo tenía todo o casi todo.
Se ha sospechado que aceptó casarse con el jefe de propaganda nazi solo para estar más cerca de su verdadero amor, el Führer. Pero su vida de privilegios e indolencia hacia el sufrimiento ajeno llegó a un abrupto final el 1 de mayo de 1945, cuando ella y Joseph decidieron poner fin a sus vidas junto a las de sus 6 hijos pequeños en el búnker de Adolf Hitler en Berlín. Después del suicidio de Adolf Hitler, Magda, quien llevaba veneno con cianuro en su mano, envenenó a sus 6 hijos porque, según ella, no valía la pena vivir en un mundo sin el nacionalsocialismo. Antes de hacerlo, escribió una carta a su hijo mayor, Harald, quien estaba detenido en ese momento en el norte de África. En la carta, Magda Goebbels explicaba su visión de un mundo sin Adolf Hitler y sin el nacionalsocialismo, un mundo que ya no valía la pena vivir. Y así, decidió llevarse a los niños consigo porque eran demasiado buenos para la vida que vendría después. Un Dios misericordioso me comprenderá cuando les dé la salvación, escribió. Cumplida su macabra visión, Joseph Goebbels le disparó en la cabeza a su esposa y luego apretó el gatillo contra él mismo, poniendo fin a su vida de privilegios e indolencia hacia el sufrimiento ajeno. La primera dama del Tercer Reich siempre será repudiada por su abominable acto contra su propia sangre, niños inocentes a los que les truncó una vida en la que nadie los juzgaría. Margaret Bowden, esposa del jefe de las SS, Heinrich Himmler, fue una de las mujeres más poderosas del Tercer Reich, y aunque encajaba a la perfección en la imagen de la mujer aria, su vida estuvo lejos de ser perfecta. A pesar de esto, ella se cuela en nuestra lista de princesas nazis, no solo por haber sido la mujer de Himmler, sino también por ser una figura clave en el círculo más íntimo y temeroso del régimen nacionalsocialista, las SS. Margaret Bowden, con sus rubios cabellos y ojos azules, se ajustaba a lo que el régimen buscaba en la mujer alemana perfecta, pero detrás de esta imagen superficial se encontraba una mujer infeliz. Todos en el círculo del partido sabían que entre ella y Lina Heydrich, esposa del segundo al mando de las SS, Reinhard Heydrich, existía un odio mal disimulado. A pesar de estar casada con uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, Margaret ocupó la mayor parte de su tiempo al cuidado del hogar y atendiendo los negocios familiares, empresas que, desafortunadamente, no prosperaron. Junto a Himmler, tuvo una hija, Gudrun Burbitz, a la que acompañaron con un varón adoptado, Gerhard von Aue. Este último quizás sea el único acto de nobleza de la poderosa familia. Después de la caída del régimen nazi, Heinrich Himmler fue capturado por las fuerzas británicas y murió mientras estaba bajo custodia el 5 de abril de 1945, al morder una cápsula de cianuro. Margaret, sin embargo, vivió hasta los 73 años y murió sin remordimiento ni arrepentimiento por haber sido una nazi y por su antisemitismo. Es un ejemplo claro de cómo la ideología del partido puede cegar a las personas y convertirlas en cómplices del mal sin importar las consecuencias. Ilse Proll, la esposa del Führer adjunto de Adolf Hitler, Rudolf Hess, tuvo una relación emocionalmente compleja con su esposo. Aunque la pareja disfrutaba de la riqueza y las comodidades que venían con el ser la esposa de un alto oficial nazi, la relación íntima entre Ilse y Rudolf era casta y tormentosa. Se dice que Rudolf Hess era un hombre de 26 años cuando se conocieron, mientras que Ilse era apenas una colegiala. Al principio, Hess se resistió a los coqueteos de Ilse, ya que aún era virgen y mantenía una relación torturada con su propio cuerpo. Se cree incluso que Hess llegó a desear convertirse en monje. Durante los años de noviazgo, Hess nunca tuvo interés sexual en Ilse, dejando que su amor por la poesía y la cultura clásica alemana fuera el único hilo que los conectaba. Sin embargo, después de escuchar a Adolf Hitler, la pareja se declaró abiertamente antisemita. Después de 7 años sin tener relaciones sexuales, Ilse se convirtió en una mujer infeliz y desdichada. Llegó a confesarle a una amiga que se sentía como una chica de convento. A pesar de todo, la pareja tuvo un hijo, Wolf Rudiger Hess. Después de que Rudolf Hess fuera capturado en una misión para lograr la paz entre Gran Bretaña y Alemania, Ilse Proll se mantuvo fiel a su esposo, compartiendo correspondencia con él durante su encarcelamiento.
Ilse Proll falleció a los 95 años, 8 años después de la muerte de su esposo, quien era un alto oficial del régimen nacionalsocialista. Lina von Osten, la esposa del arquitecto del Holocausto, era al igual que su marido Reinhard Heydrich, una fanática de la maldad, incapaz de sentir compasión y sin rastros de nobleza, todo bien camuflado por una sonrisa amigable que como vampiro escondía dientes afilados. Lina von Osten no solo convivía con uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich, que también tenía fuertes convicciones nazis al creer que los judíos eran los únicos responsables de los males de Alemania, sino que también disfrutaba con sadismo ver las golpizas propinadas por guardias de las SS a sus sirvientes, ordenadas por ella, un abuso por el que nunca fue juzgada, mucho menos castigada. Pese a las comodidades que le daba su marido, que incluían vivir en un gran castillo cerca de Praga, aquella hermosa rubia nunca tuvo fácil la convivencia de Reinhard Heydrich. Dijo que el rasgo más característico era que él era un hombre de pocas palabras. Cada palabra tenía que tener un significado concreto, el significado o el propósito tenía que dar en el clavo. Nunca dijo ni una palabra más de lo necesario. Además, Lina von Osten, como casi todas las princesas nazis, debió soportar infidelidades, en su caso, frecuentes visitas a prostitutas desde el primer día de casados. Aún así, defendió al secuaz más cruel de Adolf Hitler cuando se le señalaba como autor intelectual del Holocausto y de planear la solución final a la cuestión judía. Era el término eufemístico que empleaban las autoridades de la Alemania nazi para referirse al plan para la aniquilación de la comunidad judía en Europa. Dijo al respecto, requirió obediencia absoluta, ya que él mismo obedeció sin cuestionar las órdenes del Führer, fueron obedecidas absolutamente. Mi esposo vio en él al único gran hombre después de la guerra. Lina fue absuelta durante el proceso de desnazificación, se volvió a casar y dirigió la casa de verano de su exmarido hasta que se incendió en 1969. Murió el 14 de agosto de 1984 a los 74 años. Emmy Sonnemann, esposa del comandante de la Luftwaffe Hermann Göring, es una figura destacada en la historia del Tercer Reich. Su matrimonio fue apadrinado por el propio Adolf Hitler, lo que indica la importancia que tenía para el régimen nazi. Aunque admitió que no le importaba la procedencia de la fortuna y opulencia que la rodeaba, siempre y cuando su marido fuera exitoso, su participación en el régimen nacionalsocialista fue muy activa. De hecho, llegó a reclamar el título de primera dama del Tercer Reich, lo que la enfrentó con Magda Goebbels y Eva Braun. Como esposa del comandante de la Luftwaffe, Emmy Sonnemann disfrutó de años de lujo recorriendo mansiones, propiedades y castillos en Austria, Alemania y Polonia. Estas propiedades fueron arrebatadas a los judíos y otras personas consideradas enemigas de Alemania en este contexto histórico. Su estrecha relación con uno de los hombres más poderosos de Europa le dio notoriedad en la sociedad y su carrera como actriz prosperó, convirtiéndose en objetivo de fotógrafos y una figura de la farándula nazi. Sin embargo, al finalizar la guerra, un tribunal de desnazificación alemán la declaró culpable de ser nazi y la condenó a 1 año de prisión. Pasó los últimos años de su vida sufriendo de una ciática en un modesto apartamento en la reconstruida Múnich, donde murió a los 80 años en junio de 1973. El caso de Emmy Sonnemann es un ejemplo de cómo la historia no puede olvidar la participación de las mujeres en regímenes autoritarios y cómo sus acciones pueden tener consecuencias aún después de décadas. Brigitte Hearst, la esposa del carnicero de Polonia, Hans Frank, era tan despreciable, malvada y vil como su esposo. Brigitte fue otra princesa nazi que disfrutó de los privilegios de estar casada con un poderoso del Tercer Reich. A pesar de lo infeliz que era su vida al lado de aquel monstruo, nunca consideró dejarlo, prefiriendo enviudar que divorciarse de un ministro del Reich. Brigitte Hearst tampoco fue una madre cariñosa, a pesar de tener 5 hijos. Era una mujer dominante que solía usar a los niños para imponerse a su marido, al que además engañó con tantos hombres que se vio obligada a abortar varias veces por no saber quién era el padre de las criaturas. Brigitte Hearst era inteligente y malvada. Se llamó a sí misma reina de Polonia y restregaba su opulencia a los desafortunados conduciendo un Mercedes-Benz abierto en el gueto de Cracovia y Varsovia, siempre ataviada con joyas, pieles y otros objetos de valor.
Pero, al igual que el Reich de aquella vida de 1000 años, fue encarcelada en 1948 al cesar el fuego de la guerra. Después de que los aliados confiscaran parte de su riqueza, terminó viviendo en la pobreza en la ciudad de Múnich. Lida Baarova, la amante de Joseph Goebbels, es una figura controvertida en la historia del Tercer Reich. A pesar de su belleza y encanto natural, su romance con el jefe de propaganda nazi llevó a su caída y la humillación pública. Baarova disfrutó de la opulencia, las comodidades y la riqueza que su relación con Goebbels le proporcionó, pero también descubrió tarde el precio que tendría que pagar por ello. El romance entre Baarova y Goebbels comenzó en el verano de 1936, cuando este era un hombre casado con 3 hijos y un cuarto en camino. Sin embargo, su romance llegó a un abrupto final 2 años después, luego de una serie de eventos bochornosos en los que Baarova sería la única perdedora. La Gestapo prohibió a Baarova asistir a eventos públicos, lo que llevó a su humillación pública en el estreno de una película rodeada de celebridades y prensa. A pesar de la protección que le ofrecía su amante, Baarova se convirtió en la lista negra del Reich y fue menospreciada por muchas personas. Intentó sin éxito conseguir sus papeles para emigrar a Hollywood, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, salió airosa de una sentencia de muerte. Sin embargo, su familia fue objeto de persecución por su relación con Goebbels. Su madre murió de un infarto durante un interrogatorio y su hermana se suicidó incapaz de soportar el desprecio de sus colegas. Baarova murió en el año 2000 a los 86 años, sufría de Parkinson y llegó a decir que amaba a Joseph Goebbels a su manera. Él la amaba tan profundamente que ella se enamoró del amor mismo. La historia de Lida Baarova es una muestra de cómo el poder y la opulencia pueden tener un alto precio y dejar consecuencias duraderas. Gudrun Burbitz, hija del temible jefe de las SS, Heinrich Himmler, y de Margaret Boden, una mujer de origen alemán, nació en 1929 en la ciudad de Múnich, Alemania. Desde su nacimiento, Gudrun fue querida por sus padres y por su padrino, el líder nazi Adolf Hitler, quien la veía como una futura líder del Reich. A medida que Gudrun crecía, su amor por el nazismo y su defensa a su padre se hacían cada vez más evidentes. Aunque nunca tuvo éxito en su intento por defender el régimen nazi y su padre, su lealtad hacia ellos nunca vaciló. Incluso después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Gudrun continuó defendiendo el legado nazi y la figura de su padre, quien se suicidó en 1945. A pesar de ser la hija de uno de los oficiales más temidos y conocidos del Tercer Reich, la vida de Gudrun no estuvo exenta de problemas. Ser la hija de un criminal de guerra le otorgó una fama instantánea, pero también la convirtió en un objetivo de los medios de comunicación y de la opinión pública. Aún así, Gudrun nunca renunció a sus creencias y continuó luchando por la ideología nazi y por la figura de su padre. Tras testificar en los juicios de Nuremberg, Gudrun fue liberada sin cargos en su contra. Decidió entonces dedicarse a ser secretaria en la sede de la Agencia Federal de Inteligencia Alemana de 1961 a 1963, pero su compromiso con la ideología nazi no había desaparecido. En sus últimos días, Gudrun seguía asistiendo a eventos neonazis y defendiendo la figura de su padre y el legado del nazismo. La vida de Gudrun Burbitz fue una polémica y controvertida, pero también una historia de lealtad y compromiso con sus ideales. Su legado sigue siendo reconocido aún después de su fallecimiento a los 88 años en 2018. Su figura continúa siendo objeto de debate y su historia es un recordatorio de los peligros del fanatismo y la ideología extremista. Eva Braun, la amante y esposa de Adolf Hitler, es la última en nuestra lista, pero en realidad es la princesa principal del régimen nacionalsocialista y la única que compartió la mayor intimidad con el líder de toda la aberrante locura que significó la Alemania nazi. Joven, bella y vanidosa, la señorita Braun tenía un atractivo cautivador para todos los hombres, excepto para uno, aquel que ella quería para sí. Su relación con el Führer comenzó mal y terminó peor. Decepcionada por no tener toda la atención de Adolf Hitler, intentó suicidarse en varias ocasiones, pero falló. En 1932, se pegó un tiro en el cuello, pero sobrevivió.
3 años después, intentó nuevamente quitarse la vida ingiriendo 20 pastillas para dormir. A pesar de esto, Eva Braun seguía viviendo a la sombra de su hombre, y solo su círculo de confianza sabía de ella. Según la escritora alemana Heike Gottmarker, Braun compartía sin rodeos la visión del mundo y las ideas políticas de Adolf Hitler, lo que sugiere que podía llegar a ser tan despreciablemente malvada como el líder alemán. Cuando la guerra había comenzado, Eva Braun apenas era capaz de estar sin su hombre. Al respecto, escribió en su diario: "El tiempo es delicioso y yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, pero tengo que quedarme sentada en casa mirando por la ventana. Dios mío, si al menos él me respondiera una sola palabra en 3 meses de ausencia". Eva Braun fue la amante oculta de Adolf Hitler durante años y su esposa por menos de 40 horas. Se casó con él en su búnker de Berlín en 1945, cuando la derrota ante los aliados era inminente. Su luna de miel fue nadar en una dosis de cianuro al lado de su tormentoso amor, quien yacía a su lado con un tiro en la cabeza. Tenía solo 33 años cuando cerró sus ojos por última vez. El documental Final Account, de 2020, con entrevistas a más de 300 ancianos alemanes y austriacos y muchos ex-miembros de las SS, reveló que la mayoría de los alemanes sabía del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, un secreto difícil de ocultar. Pero es difícil creer que las princesas lo desconocieran. Parece claro que las amantes y esposas de los principales líderes del Tercer Reich sabían de los campos de concentración y de la persecución a judíos, gitanos, discapacitados, afroalemanes y prisioneros de guerra soviéticos, así como de la aniquilación de testigos de Jehová y homosexuales. Sin embargo, se desconocen casos en los que hayan intentado ayudar a alguna de aquellas desafortunadas personas. Todas quedaron cegadas por el brillo del oro en forma de joyas y por los placeres bien ajenos a la otra triste realidad que decidieron ignorar. Con excepción de Magda Goebbels, probablemente. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al canal de YouTube Historia Incomprendida por brindarnos a todos información valiosa y detallada sobre el tema que hemos abordado en este video. Sus investigaciones y contenidos nos han sido de gran ayuda para profundizar en este tema y ofrecer a nuestro público una perspectiva más completa. Les agradecemos por su dedicación y trabajo en la divulgación de la historia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviar el enlace a tus familiares y mejores amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Sería increíble que puedan apoyar la comunidad de investigadores. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estarán aquí abajo en la descripción. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, la vida es un viaje, pero juntos podemos hacer de él una aventura. Vamos por más.